la duda en cuanto al funcional y al patronal. Alguien decía que eso se da en el sector público. Mi suegro En el privado. En el privado, o sea, ¿no es cierto? Porque mi suegro Claro. trabaja en el privado y él, hasta ahora le escucho que va a cobrar su patronal, que no es mucho, pero sirve para la luz siquiera. No sé Verás, si nada. Clevercito, te cuento, mi cuñada trabajaba en la fábrica Paraíso y hace unos 3 años o 4 ella se jubiló con la jubilación patronal a los 25 años de trabajo. Con 25 añños de trabajo. Sí, con 25 años de Les trabajo. dan un porcentaje, ¿no es cierto? Un valor adicional. Pero en la misma empresa, Clevercito tiene que ser los 25 años Sí, de trabajo. ella estuvo 25 años en la misma empresa, en la fábrica ¿Hay en el Paraíso. sector público? En la fábrica Paraíso. Ahí. No hay Es que eso patrón. es patronal. Pero no es en privado. En privado, en el privado. No es en privado, porque público también es. ¿Mm? Pues bueno, Y yo les comentaba eso, Cleverciño, porque a mis papás, ellos tienen, aparte de la jubilación del IES, tienen el patronal y eso les dan por haber servido en el sector público. Ellos tienen un adicional que es un porcentaje. Claro. Entonces, pero son por el docentes. servicio público, ese es el ¿cuántos patronal. años igual, Patita? Ahí, ¿cuántos años? ¿Mande? ¿Por cuántos años? Mercita nos decía que el familiar había trabajado 25 seguidos. Los 30 que se jubilan. Sí. Pati, tus papás fueron eran profes. No, del sector público yo digo, pero no eran profesores. Porque, bueno, yo sé que los docentes no tenemos jubilación patronal. Ya, Para los yo docentes hablaba no. del sector público. Para algunos sí, porque, bueno, no sé, mi mamá pertenecía al sector de los administrativos, ¿no? En el sistema educativo mismo, pero en administrativos. Ellos sí reciben este patronal. Y bueno, yo sabía que es con 20 años en haber trabajado en la misma empresa, 20 años consecutivos, continuos. Y reciben un funcional, en efecto es poco, pero es un incremento a la jubilación normal. Pero los docentes no tenemos jubilación patronal. Ya. Bueno saberlo, ¿no? El aporte igual, al menos ya nos vamos anoticiando igual de algunos temas, ¿sí? Continuamos. Entonces teníamos lo del seguro. El literal Y, todo esto está dentro de los derechos docentes. Dentro de todo proceso orientado a establecer sanciones, se podrá contar con el acompañamiento de un abogado elegido por el docente. Los docentes podrán obtener asesoría legal gratuita a través de la Defensoría Pública. Esto, bueno, como un derecho general, ¿no? Que todos tenemos, de que siempre hay esa tutela, ¿no? El no quedar en la indefensión. Pero el que se lo ponga ya directamente aquí, pienso que también es una situación muy particular que creo que sí se vio mermado, ¿no? Con una situación inclusive hasta de desconocimiento de algunos compañeros que ante situaciones de denuncias o de posibles situaciones legales no sabían cómo proceder. Artículo 112 se refiere al desarrollo profesional docente. Dice, es un proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de educación que promueve la formación continua del docente a través de los incentivos académicos. Eso me parece muy bien, como la entrega de becas para los estudios de posgrado, acceso a la profesionalización docente en universidades que tengan facultades de ciencias de la educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el proceso de evaluación realizado por el Instituto de Evaluación y otros promovidos y regulados por la Autoridad Nacional. Lo que rescato de ahí es nuevamente el tema de las becas, el tema de las becas y el de pronto un estímulo económico en el caso de que se llegue a tener buenos resultados. Actualmente es muy complicado porque obviamente el tema de la continuidad de estudios siempre va a correr a bolsillo del docente. Y las pocas oportunidades que se dieron siempre tenían esa situación de que teníamos que justificar nuevamente con pago en servicio, ¿no? Que está bien, lo veo así, pero que no se aperturaron muchas opciones a los profesionales. Entonces, en este sentido, ojalá que también se pueda generalizar esto. El artículo 113, y este creo que es uno de los igual que más nos llama la atención como docentes, es el tema de las categorías, las 10 categorías. ¿Sí? Bueno, este ha sido un movimiento también que, bueno, desde mi experiencia docente, que entramos con la categoría G, antes se manejaba otro escalafón, inclusive había un reglamento de ingreso, escalafón,
del magisterio, ¿no? Obviamente esto ya está dentro de la propia LOEI. La categoría J, que es, esta categoría no es ni de ingreso, o sea, nadie está en la J. Lo único que permite sirve como base para el cálculo de las siguientes categorías. Y ahí es donde sí hay que tener mucho tino, ¿no? Porque si bien es cierto, más adelante lo vamos a ver, hay una propuesta de que el salario básico el sueldo básico sea de 2.5, 2.5 remuneraciones básicas unificadas, es decir, $1,000, porque está el sueldo a 400. Es un poquito, muy aventurado el poder empezar a dar cifras. El decir, con esta categoría va a ganar tanto, y con esta va a ganar tanto, con esta va a ganar tanto. ¿Por qué? Porque precisamente ese tipo de datos son los que tiene que dialogarlos el Ejecutivo con el Ministerio de Finanzas. Obviamente ya hay una base y ahí se podría jugar numéricamente, pero nuevamente hasta que no salga un documento en el que diga ya puntualmente cuánto se va a ganar, es muy aventurado el poder dar cifras, ¿sí? Porque más que todo de gana nos hacemos proyecciones numéricas. De gana nos contentamos porque después nos patean. Categoría I, dice la categoría de ingreso, solo voy a decir los resúmenes. Categoría de ingreso con el título de tecnólogo, técnicos o tecnólogos. Categoría H, primera categoría de ascenso para los técnicos o tecnólogos con 4 años de experiencia. Creo que nosotros no estamos de aquí, pero me pareció importante. Categoría G, categoría de ingreso con el título de licenciado. Aquí ingresamos la mayoría. Los que no fuimos recategorizados, los que hicimos de primer ingreso. Categoría F, categoría de ascenso con 4 años de categoría para licenciados y con 12 para los tecnólogos. Séptima categoría, categoría D. Me salté una, creo. A ver si me salté la E. Perdón, me faltó la E. Categoría D, categoría de ascenso con 12 años o título técnico tecnólogo 20 años. Y ya nos pide la primera vez el título de cuarto nivel. Categoría C, categoría de ascenso con 16 años desde el ingreso con categoría G, con licenciatura. 16 años o 24 años con categoría de título de técnico, ¿sí? Categoría B, 20 años de experiencia en ingreso con licenciatura o 28 años con ingreso de tecnología. Aquí, título de maestría en el ámbito educativo y haber publicado el resultado de una experiencia educativa exitosa o haber sido directivo, asesor educativo o auditor. Y la que todos quisiéramos estar. Categoría A, categoría de ascenso para los docentes con 24 años de experiencia. Eso quiere decir que en el mejor de los casos, 6 años se mantendría un profesional en esta categoría con los 30 de jubilación y entrando tiernito. Que ingresen en la categoría G, título de técnico tecnólogo con 32 años, título de maestría en el ámbito educativo. ¿Sí? Esas son las categorías. Como usted ve, ahí no habla nada de proporcionales, ni de sueldos, ni nada. O sea, la base está ahí y todo lo demás sí ya, como digo, debe haber un proceso matemático de cálculo y todo lo demás. Me corrige, profe Silvita, a los ascensos de categoría más o menos nos estaban haciendo un incremento de unos $85. Sí, 87 es exactamente, $87, sí. Entonces, usted entenderá por cada categoría. Más o menos esa es la proyección. Si la categoría I, no, la J en este caso es los $1,000, la siguiente será 1,087. 87. La siguiente será sumado otros 87 más o menos. O sea, esa es la proyección, ¿no? Como le digo, es cuestión de jugar números y los números sí nos van a complicar. Ese es el artículo 116, las remuneraciones. La remuneración de las y los profesionales de educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. La escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de remuneraciones. Esto es del Ministerio de Trabajo, Sector Público, Ministerio de Finanzas, en coordinación con la Autoridad Educativa Nacional. El piso de dicha escala no será inferior o equivalente a 2.5 salarios básicos unificados. Hablamos del piso. Ese es. Sus categorías de cada año serán específicas y adicionalmente equiparadas con la escala de remuneraciones del sector público.
El reglamento a la presente ley determinará la relación justa y concordante con los perfiles y funciones ejercidas por los directivos y profesionales de educación pública en las respectivas escalas remunerativas. Lo que decíamos, o sea, no habla de valores por categorías. Entonces, eso todavía, posterior a la aprobación de la ley, sí tendrán que realizar el análisis ya para dar una tabla que sí nos tendríamos que ver. Les puse esta tablita únicamente como compendio de lo que nosotros teníamos. Y aquí va el análisis, ¿no? Aquí más bien sí el análisis ya matemático puro. Entre la primera... Buenas noches. Antes de que siga, una preguntita, disculpe la interrupción. Sí, no. Sí, estaba escuchando atento sobre los años de experiencia y bueno, qué gusto, realmente interesante 84. este coloquio, ¿no? Realmente nos pone como que el panorama bastante claro. Mi pregunta consiste sobre los años de experiencia, o sea, los años de experiencia se toman en cuenta desde que el docente ingresa al sector público o también se toman en cuenta los años que él trabajaba en instituciones particulares. Ya, bueno, para el concurso de mérito y oposición, que es el requisito para el ingreso al magisterio, le validan todo lo que tiene que ver con instituciones públicas, privadas, municipales, fiscomisionales. Todo lo que sea actividad docente le valida. Siempre y cuando, obviamente, conste por dos medios, ¿no? Uno, la certificación, de pronto por un contrato de servicios profesionales, o la otra que es que usted conste en el seguro social con el ente patronal que sea en este caso, el propietario de la institución o quienes sean los promotores institucionales. Pero sí le validan, eso sí valida. Muchas gracias. Vuelvo, les hacía referencia a esta tablita únicamente por cuestiones del cálculo. Como le digo, no hay una tabla todavía fija, todavía no ha de haber hasta que se apruebe la ley, que solo en la relación del primer escalafón, los $201 menos los 817 de ingreso, 901 menos 817, si el cálculo, es de $84. Exacto, 84. Incremento de 84. Y como usted puede ver acá, desde el 986 menos 901, hay un incremento de $85. No era 87. No, hay variedad en esta tabla. Por eso le digo, es que es muy complicado el poder decir, o sea, van a subir cada categoría 100, cada categoría Más 50, abajito ya sube más. 86. Aquí ya hay $100 de incremento. ¿Sí? 12 menos 1086. 12 menos 1086. Aquí ya sube $126. Claro. Sí, Y ahí como estos. digo, esto bajo qué parámetro lo realizan, pues ahí sí ya los técnicos entendidos, aquí ya hay uno de 200. Claro. Y finalmente 1676 menos 1412, hay un incremento de 264. Profe, según esta tablita, para los pagos pendientes que tienen que realizar, ¿qué tabla aplicará? Porque, por ejemplo, a los profes que están en mora por una categoría, ¿esta tabla que usted está presentando es de dónde? ¿Del ministerio? Claro. Esta es de una publicación de la prensa, en realidad, pero esto es lo que estamos nosotros ahorita. Es actual esa tabla. Esta es la que Esa es la que estamos con esos valores. Entonces, obviamente, el tema económico sí va a jugar una situación muy importante porque recuerden que la pandemia o la recesión económica mismo ha sido muy, muy dura, ha golpeado muchos sectores y entre ellos todo lo que tiene que ver con tributación, ¿no? Y la tributación, aparte del petróleo, es una de las principales fuentes de ingreso estatal. Entonces, al mermarse igual los mercados, muy complicado lo que puede generarse, ¿sí? Entonces yo asumo que van a ser inclusive dentro del cumplimiento de esa tabla, dentro de ese cumplimiento de esos $1000 de base, pienso que la aspiración superior van a ser muy tinosos en el poder realizar esas aportaciones. Laurita tiene la mano levantada. Hola, profes, buenas tardes. Clever, tengo una duda de interpretación, creo yo. Había escuchado, creo, varios comentarios dentro de justamente del proceso de salarios y alguien comentaba que debería estar fijado el sueldo del docente
justamente al salario básico unificado. Eso significa que si el salario sube cada año, no sé si eso es la interpretación en el texto que acaba de decir. Dice 2.5 del salario. Se va a fijar justamente a esa aumento, se puede decir. Si el salario básico aumenta, ¿el sueldo aumentará o simplemente quedará estabilizado como, por ejemplo, el salario actual en la fecha en la que se decida esa nueva ley? Porque la idea era justamente eso, o sea, la idea que un grupo de docentes planteaba era que deberíamos estar fijado nuestro aumento al mismo, o sea, al mismo aumento que se hace anual con el sueldo básico. No sé si cabe la interpretación. Muy de acuerdo, Laurita. O sea, ya desde este punto de vista es lo que dice ahí. No va a haber, no va a generarse una tabla. Pero en cambio sí tienen que aplicar alguna fórmula de porcentaje porcentual para poder determinar cuánto seguirán subiendo las otras categorías. ¿Sí? Y como bien dice Laurita, o sea, lo que el texto interpretativo de lo que dice ahí es 2.5 salarios básicos. Entonces, si hay una modificación hacia arriba, obviamente también se subirán los sueldos, ¿no? Perdón, Clever. Mi sub. Yo tengo entendido de que esto de los dos sueldos básicos es para el punto de partida para quienes ingresan en el primer nivel, digamos, de sueldo. O sea, quien entra recién, él ingresa con esa base de sueldo, de salarios, que son a la fecha que ingrese, por decirle, actualmente estamos en $400, entraría con $800. O sea, es el punto de partida para un docente nuevo, digamos, que entra a la escala, a la primera escala. Y indudablemente para las otras escalas ya van a estar establecidas los valores que se va a percibir de acuerdo a la antigüedad que va adquiriendo y cómo va a ir ascendiendo usted también a otra escala. Entonces, de esa manera, yo pienso que se va a establecer, o sea, no se va a jugar a año que se aumente como se hace normalmente el aumento salarial, que se pide, y son $4, $5. Yo pienso que de esa manera no va a jugar el gobierno con la escala salarial del personal docente. Pero lo que yo tengo entendido es que mientras no se apruebe el reglamento a la ley, que es el instrumento que da viabilidad, digamos, a la ley de educación, de esa manera ahí deben aparecer las disposiciones, cómo se va a desarrollar la aplicación de la ley, ¿no? Y claro. todo depende del reglamento en cuándo lo aprueben, y que eso más o menos demoran así mismo unos 60 días en elaborar el reglamento a la ley, ¿no? Claro. Es lo que tengo entendido. Todos esos puntitos usted ve que nos van a generar cierta expectativa ya, pero con teniendo argumentos para poder estar pendiente de lo que pase a futuro con esta reforma. Las categorías, en este texto también la jornada laboral, la jornada ordinaria, aquí lo más importante o lo que más se puede observar es, se mantienen, ¿no?, las 8 horas, 6 horas diarias, ambiente pedagógico como tal, 2 horas diarias que pueden ser externas, pueden ser, ¿no? Y aquí dentro de las actividades se plantea 25 periodos pedagógicos. En la actualidad estamos con 30 periodos pedagógicos. Y ahí es lo que más se puede evidenciar el cambio. Disposiciones transitorias, las que tienen que ver con nuestro ámbito docente, la disposición 26ª, la homologación salarial de la presente reforma a la que tenga derecho los docentes será realizada y cancelada en un plazo de 90 días. Entonces eso le da ya. Entonces, estas fechas pues, son las que puede igual inclusive cambiar el Ejecutivo, ¿no? En ningún caso el docente podrá percibir un salario menor neto bajo la nueva escala remunerativa, 27ª. Esta me parece también muy interesante. Para aquellos docentes que cumplan con los requisitos de titulación, años de experiencia y 330 horas de curso de formación continua. Por única vez podrán optar por ascender una categoría de manera automática antes de los 3 años. Aquí entiendo que van a ser la periodicidad 3 años para ascenso, establecidos en la presente ley en escalafón, siempre que acrediten haber aprobado los cursos que corresponden entre la ubicación actual y aquella la que aspira. ¿Por qué aquí la importancia y es también una reflexión hacia todos, ¿no? 330 horas en 3 años. ¿Sí? Eso va a tener que ser para ascensos de categoría. Pues no hay tal simplemente el ascenso por el ascenso. Hay que cumplir ciertos requisitos.
Y uno de estos, que ya estaba en la actual, por eso únicamente se va a ratificar, es esto de la capacitación, 330 horas para ascenso. 28ª, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la ley, reincorpórese a los docentes que fueron despedidos o desvinculados durante la emergencia sanitaria. Parece igual que también tuvimos compañeros que estaban en bajo ese panorama, y obviamente un beneficio, ¿no? que puede cobijarnos a todos. A partir de la victoria del estado de excepción, declarado por el gobierno nacional en todo el territorio por los efectivos derivados del COVID. 29ª, la Autoridad Educativa Nacional en el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ley cancelará la bonificación económica. Bueno, estos son de los docentes mejor puntuados en los procesos de evaluación realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estos son méritos académicos de los docentes, el incentivo económico docente. Disposiciones transitorias, 33ª. En el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, las y los docentes que sean parte del magisterio por más de 25 años, aquí sí me parece que tenemos algunos compañeros, y cuentan con los requisitos de profesionalización y capacitación docente, deberán ser escalafonados bajo la categoría que según esta ley le corresponde. Esto es igual una especie como de recategorización directa. 34ª, en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, la Autoridad Educativa Nacional deberá en conjunto con la carrera de Ciencia de la Educación en las instituciones de educación superior del país diseñar y establecer cronogramas para que dicten constantemente programas de profesionalización y cursos de actualización, priorizando a las y los docentes que sean parte del magisterio por más de 10 años. Textos de capacitación. Entonces, esos son los articulados que más nos cobijan, más nos van a servir de referencia. Entonces, no sé si para concluir igual esta partecita tienen igual algún comentario, algún aporte adicional, alguna observación que desarrollar. Por favor, quedan abiertos los micrófonos para ustedes. Yo tengo una consulta, profe Clever, ahora que estamos hablando de la parte económica. El presidente había anunciado que se iba a pagar una bonificación de $200 por una única vez a todos los servidores públicos. Tal vez tienen conocimiento de este pago, si fue retirado, no fue, o si se va a pagar. La última, bueno, fue el, ¿cómo se llama? El ministro de gobierno, era, ¿no? el que dijo. El ministro de gobierno fue que dijo que se iba a dar esa bonificación a los servidores de primera línea, incluidos docentes, era $200 al finalizar el mes de febrero. Entonces, pienso que todo el mundo está en esa expectativa. Por ahí escuché en los grupos de recategorización que iban a hacer el depósito al finalizar el mes de marzo, pero en realidad, como ves, muy complicado. O sea, es muy complicado por el mismo hecho económico financiero que estamos viviendo. Pero en todo caso, hay que esperar. En realidad nos hicieron, como dicen, una bonificación que nos quitaron aproximadamente $800 de nuestros sueldos y hasta por dignidad. O sea, tendría que llegar a devolvernos eso, más que una bonificación. Eso, profe Silvita, de ahí no se tiene mayor novedad. No sé si Gracias, profe. No hay más dudas. Aportes, vamos a lo último. Y analizaremos ahora las instituciones regentadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Aquí también hay algo similar ahí en el tema de las municipales. Los textos que más me parecieron más llamativos, el artículo 58, reemplaza el artículo 53 con el siguiente texto, 53, artículo 53. Tipos de instituciones según su sostenimiento. Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean estas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, según sea el caso. Esto no ha cambiado nada. Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales tendrán como entidad promotoras a organizaciones de derecho privado y sin fines de lucro, como congregaciones, órdenes o cualquier otra denominación confesionaria, religiosa, misionera o laica. Aquí es la parte que nos corresponde. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su naturaleza basadas en su identidad, filosofía y valores institucionales, podrán ser promotoras de instituciones educativas fiscomisionales. Este texto está incluido como tal, pero hasta ahí no hay absolutamente nada, porque han sido promotoras hasta ahora y el régimen que lo mantenemos es fiscomisional. O sea, hasta ahí no hay mayor novedad. Artículo 60, reemplaces el artículo 55 con el siguiente. Artículo 55, instituciones educativas fiscomisionales. Las instituciones educativas fiscomisionales son establecimientos educativos que contarán con financiamiento total o parcial del Estado.
Las instituciones educativas fiscomisionales dependerán técnica, administrativa y financieramente de una entidad promotora, la cual es una organización de derecho privado y sin fines de lucros, como congregaciones, órdenes y cualquier otra denominación confesional religiosa, misionera, laica, que asume directa o indirectamente bajo su responsabilidad el costo de creación y operación de la institución educativa. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrán ser promotoras de instituciones educativas fiscomisionales. Aquellas instituciones educativas fiscomisionales que cuenten con financiamiento total del Estado deberán garantizar el principio de gratuidad, igualdad de oportunidades para el ascenso y permanencia y remisión de cuentas de sus resultados educativos y manejo de los recursos y el respeto a la libertad de credo de la familia. Aquí, en el caso de las instituciones educativas fiscomisionales que reciban financiamiento parcial del Estado, contarán con el cobro de matrículas y pensiones para su sostenimiento y operatividad, que es lo que le pasa a nuestro querido Liceo Naval. Artículo 61, agréguese a continuación del artículo 55 los artículos numerados. Artículo 55.1, instituciones educativas fiscomisionales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las instituciones educativas fiscomisionales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional son aquellas instituciones que por su naturaleza promueven una educación de calidad basada en su identidad, filosofía y valores institucionales, complementando la carrera educativa pública con observancia en los derechos y garantías constitucionales. Las instituciones educativas fiscomisionales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y a los entes rectores de cada institución respectivamente, como entidades operativas desconcentradas y gozarán de autonomía administrativa, orgánica y financiera. Son parte integral del Sistema Nacional de Educación y se regirán por las directrices emitidas por la Autoridad Educativa Nacional en el campo educativo. Entonces, esta partecita de aquí es la que ya nos corresponde y que nos afecta, ¿no? De una u otra manera a todos. Al ser una entidad operativa desconcentrada y gozar de autonomía administrativa, lo vamos a leer más adelante, ellos gozan de, valga la redundancia, autonomía para decisiones de personal, contrataciones de personal a lo que ellos necesitan, ¿sí? Porque ya tienen su propia independencia hasta cierto punto, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más acá. La estructura financiera, ojo. Las instituciones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional contarán con asignaciones del presupuesto general del Estado y del cobro de matrículas y pensiones del estudiantado, que estará regulados por la Autoridad Nacional. El Ministerio de Defensa y entes rectores de cada institución incluirán en su presupuesto las asignaciones presupuestarias para la gestión administrativa y financiera de las instituciones educativas, y para esa ejecución deberán observar lo previsto en el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley Orgánica del Servicio Público y Código de Trabajo. Aquí, esto es, ojo, ¿por qué le marqué estas dos? Acuérdense que a la institución educativa tiene que funcionar con personal. Ese personal puede estar inscrito a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la LOCEP o al Código de Trabajo. ¿Qué significa eso? Que va a tener personal que tiene nombramiento y personal que tiene contrato. ¿Sí? Y cualquier otro acuerdo dictado por la Autoridad Educativa Nacional. Los valores generados por cobros de matrículas y pensiones y donaciones serán administrados por la máxima autoridad de cada una de las instituciones fiscomisionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y serán utilizados exclusivamente para atender las necesidades de mantenimiento de infraestructura, equipamiento, técnico, investigativo, investigación, ciencia de la respectiva unidad educativa. Estructura orgánica. La Autoridad Educativa Nacional garantizará a las instituciones educativas convencionales de Fuerzas Armadas y Policía la potestad de designar a sus cargos directivos. Eso se ha mantenido aquí en nuestra institución. Han mantenido su propia independencia en los cargos directivos, conforme a la regulación que se expida para el efecto, la que observará la naturaleza, identidad, filosofía, valores, sus procesos institucionales, sus requisitos y exigencias que establezca la ley para dicha designación. Aquí, el personal de las áreas administrativas y financieras y procesos habilitantes necesarios para la acción institucional de las instituciones educativas convencionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional serán asignados por el Ministerio de Defensa Nacional, lo que pasa normalmente con nosotros, que son personal militar quienes ejecutan actividades administrativas financieras y los entes rectores de cada institución. Las instituciones educativas fiscomisionales, y ahí veo yo que aquí, por ejemplo, caen quienes los CEF. Las instituciones educativas fiscomisionales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrán contratar a personal docente, administrativo y de servicio de acuerdo a las necesidades institucionales. Y aquí lo que dice clarito es contratar. ¿Sí? Ese verbo es muy clave en ese articulado porque ya habla netamente de contrataciones. Y hacer un contrato va a código de trabajo, observando los requisitos y exigencias establecidas en la ley y en su reglamento. Disposiciones generales. El personal administrativo y de servicio de las instituciones educativas fiscomisionales de la Fuerza Armada y Policía Nacional son servidores y trabajadores públicos.
Ojo, aquí me habla de personal administrativo y de servicio. Ellos son servidores, trabajadores públicos, y su régimen laboral es la prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público y Código de Trabajo. Obviamente, Código de Trabajo, quienes realizan actividades de mantenimiento, ¿no? De conformidad con las reglas generales para el efecto. En el caso del personal académico, se regirá bajo las reglas de esta ley manteniendo su carrera docente y será parte del escalafón nacional. Esta partecita es la discutible. La autonomía en la gestión del talento humano se ejecutará en los procesos de ingreso, promoción, salida y jubilación del personal a su cargo. Entonces, aquí también deja la puerta abierta para docentes que pueden mantenerse con la LOCEP. Deja una puerta abierta, entiendo yo al menos de esa manera. Octava, el personal de Fuerzas Armadas de Disposición Nacional que cuente con el perfil académico y profesional requerido para el cargo del área administrativa financiera y además procesos habilitantes de instituciones educativas de acuerdo al área de su conocimiento, conservarán sus derechos y obligaciones correspondientes a su carrera profesional sin perjuicio de que por disposición superior o necesidad institucional pasen a prestar sus servicios a áreas operativas. Disposiciones transitorias en el plazo de 180 días a partir de la entrada de vigencia de esta norma, reforma, el Ministerio de Defensa y entes rectores de calidad educativa junto con la Autoridad Educativa Nacional elaborará un plan de traspaso de la institución educativa, fiscales, fiscomisionales emblemáticas que fueran antes regentadas por las Fuerzas Armadas de Policía Nacional. Entonces aquí también le copié por el tema de las fechas. Son 180 días. 180 días posteriores a la publicación de la ley. Eso quiere decir que más o menos unos 6 meses. Sí, ¿no? Posterior a la publicación ya habrá ese traspaso ya formal, ¿no? En este plan de traspaso se garantiza todos los derechos laborales de las personas que trabajan bajo los diferentes regímenes de la ley. En caso de que una persona deba ser trasladada de un régimen a otro, primero se deberá verificar que las aportaciones del Seguro Social no se perderán o disminuirán y luego se tendrá la aceptación por escrito de la o el trabajador, servidor o funcionario de este traspaso o régimen. Aquí, como decía, sí hay una puerta abierta para trabajar mediante los CEP dentro de esta figura de la nueva ley. Entonces, es un poquito el resumen. No sé quién está con el micrófono prendido y no está dando. Es un poco el resumen que de los articulados que se ha podido evidenciar en cuanto ya a lo que se nos puede venir, ¿no? Con este traspaso de fiscomisional, ya regentado con una autonomía administrativa y orgánica y financiera que puede tener ya la Armada como tal. La pregunta de cajón es ahí, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿No es cierto? Entonces la pregunta tiene ahí la propia interpretación como tal. Debe haber un proceso de traspaso. En ese proceso de traspaso, obviamente, nos dice ahí que se garantiza ese proceso de traspaso y dependerá de nosotros del analizar si se quiere o no se quiere mantener con el régimen, siempre y cuando se dé esa carta abierta, como le decía, a los CEP, a mantener un contrato con el Estado, obviamente con este caso con el Ministerio de Defensa, o eso mantener nombramiento fiscal y una reubicación. Otra también puede ser una contratación con el propio ente de defensa. ¿Sí? Pero en todo caso, lo primero, no asustarse, o sea, es así, porque usted sabe que nosotros somos trabajadores, nosotros somos funcionarios del Ministerio de Educación y en último de los casos, siempre habrá ese tipo de reubicación que se lo puede generar. Me conversaba también con Vanessa Torres en este sentido, dijo que nos iba a acompañar si no tenía una reunión, pero en todo caso no le veo. Decía que en ese sentido más bien todavía, como no hay todavía una ley, es muy poco lo que se puede decir, sino caer únicamente en suposiciones. Entonces, que en el hipotético caso de que pase eso, obviamente vamos a ser consultados cuál va a ser nuestra perspectiva de mantenernos o no mantenernos. Pero obviamente para poder tomar ese tipo de decisión, creo que tienen que ser las cosas muy claras. Yo como a modo de broma le decía a Vanesita Fiallo, le decía, si es que me presentan una propuesta de un contrato de unos $3,000 por unos 10 años, me quedo. Caso contrario,
me mantengo nomás con mi nombramiento fiscal a donde me manden, sí. Eso es compañero. Profe Clever, sabe que yo ayer que leía esta parte, yo pensaba exactamente que el liceo tendrá que hacer una oferta de sueldos, ¿no? A los profesores que a la institución le interese o que cumpla un perfil que la institución crea que necesita el Liceo Naval. Y pensaba justamente en que a ese grupo de docentes harán una propuesta y una consulta frente a o desean quedarse en el Liceo Naval con este sueldo o desean conservar el nombramiento en el Ministerio de Educación, sí. Ayer pedían una lista en el colegio de todos los compañeros que fueron docentes de inicio, digamos, de antes de la transición. Entonces yo pensé a lo mejor se están ya alistando, anticipando, digamos, como ya viene ahí, más o menos dan una fecha de 6 meses, entonces ya estarán recogiendo toda esta información, sobre todo para saber ellos también quiénes van con quiénes contarían, ¿no? Con quiénes contarían. Esa era la reflexión que yo hacía el día de ayer. Y en cuanto a esta partecita que mencionaba de no asustarse, a mí me provocó un poquito así de incertidumbre, no susto, pero sí un poquito de incertidumbre, porque dije, bueno, seguramente seremos removidos, cambiados, ¿no? A otras instituciones. Como docentes del Ministerio de Educación tendremos que pasar a otras instituciones. Esa parte sí me creaba un poco de expectativas. Estaba revisando por aquí qué colegios tenemos aquí en el Valle, qué otros colegios tenemos por aquí como posibilidades. Vamos a hacer otro colegio todos juntos. Muy buena idea. Considero que debería ser así porque contando en cuenta que somos 60 de la matutina y 60 de la vespertina y que digamos que se queden los 60, ¿dónde nos vamos los otros 60? O sea, es cosa seria realmente. A la rural, Vanesita. Menos de un minuto. Estamos en un minuto, por favor. No sé si nos conectamos la última para hacer algunas preguntas, porque también tengo algunas preguntas de los compañeros más antiguos para poder tener una reflexión en cuanto a la posibilidad de mantenernos dentro del liceo. ¿Sí? Porfa, sí, si nos conectamos la Ya, última muy bien. hojita, ya los últimos 10 minutos. Les agradezco su atención. Okay.